Mi novio de 9 años me dijo, deja de actuar como si fueras mi dueña, no eres mi esposa, así que deja de esperar que me porte como tu marido. Al día siguiente, se quedó paralizado en la puerta, sin poder creer con lo que se había encontrado al llegar a casa. No eres mi esposa, deja de esperar que me porte como tu marido. Eso fue lo que dijo Scott, mientras yo lavaba los platos. Después de 9 años me quedé congelada frente al fregadero. Él ni siquiera despegó los ojos de la tele. 9 años. Yo pagué su renta cuando las tocadas se caían. Yo cubrí la cuenta de su teléfono para que los lugares donde tocaba pudieran localizarlo. Le compré su amplificador, sus cuerdas de guitarra, sus horas de estudio. Saqué mi sillón de lectura del rincón para que en su lugar cupiera el atril de su guitarra. Le pedí que tirara 2 envases de comida para llevar y que acomodara los trastes en la lavavajillas. Dijo que lo haría después. Eso lo dijiste hace 2 horas. Estoy descansando, Bianca. Solo necesito que me ayudes, Scott. Bajó el volumen como si yo fuera la interrupción. Deja de actuar como si fueras mi dueña. Te pedí que tiraras tu propia basura. Se rió, seco, feo. Ahí fue cuando lo dijo. La frase de la esposa, como si fuera obvio. Como si yo debiera haber sabido cuál era mi lugar desde el principio. Yo lo llamaba control. Él lo llamó la verdad, por fin dicha en voz alta. Me quedé parada ahí, sosteniendo un plato sucio, y algo dentro de mí simplemente se detuvo. Tienes razón, dije. Sonrió. Alivio de verdad en su cara. Creyó que había ganado. Agarró su guitarra y se fue a dormir como si nada hubiera pasado. Yo me quedé en la cocina. Abrí la aplicación del banco, la renta, la luz, el internet, su teléfono, 2 mensualidades de equipo, todo yo. Cada línea, sin excepción. Tenía una cena planeada para la noche siguiente. Una sorpresa. Para celebrar su primera tocada pagada en meses. Ya había ordenado la comida. Conservé la reservación. Solo que ya no para él. Llamé al casero a primera hora de la mañana. El contrato de arrendamiento. Está solo a mi nombre, ¿verdad? Así es, Bianca. Si doy aviso de que me voy, solo soy responsable durante el periodo de aviso. Y Scott tendría que hacer su propio arreglo si se quiere quedar. Exactamente. ¿Puede traer los papeles esta noche? ¿A las 6? Ahí estaré. Colgué y me agarré de la barra hasta que la mano dejó de temblarme. Scott salió arrastrando los pies de la recámara 1 hora después, tallándose los ojos. Ya estirando la mano hacia el café que yo había hecho. Solo para mí. Pero no preguntó. Nunca preguntaba. Hoy me reúno con la banda. No me esperes, dijo. En cuanto la puerta se cerró, dejé la taza en el fregadero y me quedé escuchando el motor de su coche alejarse por la calle. Después, silencio. Un silencio que no había sentido en 9 años. No lloré. Pensé que iba a llorar, pero no. Fui al closet, saqué las 2 maletas grandes que usábamos para los viajes que siempre pagaba yo, y las abrí sobre la cama. Empecé por mi lado. Mi ropa, mis zapatos, la caja donde guardaba los aretes de mi abuela. Las manos se movían solas, doblando, apilando, sin temblar. Me detuve frente al rincón de la sala. Ahí estaba el atril de su guitarra, en el lugar exacto donde antes estaba mi sillón de lectura. Lo miré un rato largo. No lo toqué. Sus cosas se quedaban. Todas. A las 9 llamé a una compañía de mudanzas. La muchacha del teléfono me preguntó cuántos cuartos. Nada más lo mío, le dije. Una recámara, unas cajas, un sillón. Me dieron cita para las 4 de la tarde. Luego llamé al banco. No para revisar, esta vez. Para actuar. Quité mi tarjeta de la cuenta del teléfono de Scott. Cancelé la domiciliación de las 2 mensualidades del equipo, el amplificador, la mesa de mezclas que le compré en marzo. El sistema me preguntó si estaba segura. Le di que sí sin pensarlo 2 veces. Sentí algo raro en el pecho, como cuando sueltas un costal que llevabas cargando sin darte cuenta de lo pesado que era. Pasé la mañana empacando. Encontré cosas que había olvidado que eran mías. Un libro que dejé a la mitad porque él necesitaba silencio para componer. Una lámpara que escondí en el closet porque no combinaba con sus posters. Las metí todas en las cajas. A las 4 llegaron los de la mudanza. 2 muchachos con una camioneta. Bajaron mi sillón, mis cajas, mi ropa. Uno de ellos señaló el amplificador. ¿Esto también? No, dije. Eso se queda. Cargaron todo en 40 minutos. 9 años de mi vida cabían en una camioneta y todavía sobraba lugar. A las 6 en punto sonó el timbre. El casero, don Ernesto, con una carpeta bajo el brazo. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma donde la noche anterior había abierto la aplicación del banco. Entonces das el aviso de 30 días, dijo, poniendo los papeles frente a mí. Sí. Y para que quede claro, Bianca, el contrato está solo a tu nombre. Cuando termine el periodo de aviso, la responsabilidad se acaba para ti. Si Scott se quiere quedar, tiene que hacer un contrato nuevo, a su nombre, con su ingreso. Me miró por encima de los lentes. ¿Él sabe cuánto cuesta este departamento? No contesté. Los dos sabíamos la respuesta. Firmé donde me indicó. La mano ya no me temblaba. Don Ernesto guardó los papeles y antes de salir, se detuvo en la puerta. Llevo 20 años rentando departamentos, dijo. Casi siempre es al revés. El nombre en el contrato es del hombre, y la mujer se queda sin nada cuando él decide irse. Tú tienes el nombre. Eso vale más de lo que crees. Se fue. Me quedé sola en el departamento medio vacío, con la marca en la alfombra donde había estado mi sillón durante 9 años. Y algo de lo que dijo se me quedó dando vueltas. El nombre en el contrato. Todo este tiempo pensé que sostener la vida de Scott era una carga, pero si pude cargar con la de él, ¿qué no podría hacer con la mía? Tomé mi bolsa. Tenía una reservación a las 8. El restaurante era de esos a los que Scott nunca quería ir, porque decía que eran para gente que presumía. Mesa junto a la ventana, para 2. La mesera preguntó si esperaba a alguien. No, dije. Es para mí. Y por primera vez en mucho tiempo, no me dio pena decirlo. Pedí lo que él nunca me dejaba pedir. Pedí el vino que a él le parecía carísimo. Comí despacio, mirando la calle. La cena que había ordenado el día anterior para celebrar su primera tocada pagada en meses, ahora la celebraba yo. No a él. A mí. A la mujer que por fin había dejado de pagar por el silencio de alguien más. El teléfono empezó a vibrar a las 9:30. Scott. Lo dejé sonar. Vibró otra vez. Y otra. Luego llegaron los mensajes. ¿Dónde están mis cosas? Bianca. ¿Qué hiciste? Llegué y el departamento está medio vacío. ¿Te llevaste el sillón? ¿Por qué está abierta la puerta? Me lo imaginé parado en la entrada, con la guitarra al hombro, sin entender nada. Buscando con la mirada el sillón que ya no estaba, la lámpara, mis libros, buscándome a mí, mirando el atril de su guitarra solo en medio de la sala, como si fuera lo único que quedaba de nosotros, porque era lo único que quedaba, sus cosas, nada mío. Contéstame, esto no es gracioso. Escribí una sola línea.
La leí 2 veces antes de mandarla. Tienes razón. No soy tu esposa. El contrato termina en 30 días. Si te quieres quedar, habla con don Ernesto. Apagué el teléfono. Terminé mi copa de vino. Esa noche dormí en un cuarto de hotel que pagué con mi tarjeta, solo para mí. Y por primera vez en 9 años nadie me despertó para pedirme algo. Me quedé 4 noches en ese hotel. Cada mañana desayunaba abajo, sola, con el celular apagado dentro de la bolsa. Cuando por fin lo prendí, tenía 31 mensajes de Scott y 7 llamadas perdidas. Los primeros mensajes eran de rabia. No puedes hacerme esto. El departamento también es mío, viví aquí 9 años. Los del segundo día eran de pánico. Don Ernesto dice que la renta sube si me quedo yo solo. No me alcanza. Los del tercero eran otra cosa. Bianca, hablemos. Yo puedo cambiar. Dame una oportunidad más. 9 años me habían enseñado a leer ese último tono. Era el mismo que usaba cada vez que se le acababa el dinero antes de una tocada. No lo contesté. Bloqueé el número y sentí que el pecho se me aflojaba un poco más. Esa tarde saqué mi laptop y abrí la aplicación del banco, pero esta vez no para pagar nada. Abrí una hoja de cálculo en blanco y empecé a escribir números. La renta que pagué durante 9 años. El teléfono de Scott. El internet que él usaba para subir sus canciones que nadie escuchaba. El amplificador, la mesa de mezclas, las cuerdas, las horas de estudio. Los viajes a otras ciudades para tocadas que ni siquiera cubrían la gasolina. Sumé todo. Me quedé mirando la cifra hasta que las manos se me enfriaron. Más de $100,000. En 9 años le había regalado a Scott más de $100,000 de mi trabajo. Dinero que salía de mi sueldo cada quincena, sin que él me diera nunca las gracias, sin que yo me diera cuenta de cuánto era junto. No lloré, ya no me quedaban ganas de llorar por él. Lo que sentí fue rabia contra mí misma, contra la mujer que se convenció de que sostener a un hombre era una forma de amor. Pero abajo de esa cifra escribí otra, lo que ganaba yo al mes, lo que gastaba de verdad en mí. La resta me dejó fría de otra manera. Sin la renta compartida que en realidad pagaba completa, sin las cuentas de Scott, sin sus caprichos de equipo, me sobraba más de lo que había imaginado en años. Tenía ahorros que nunca toqué, porque siempre había una emergencia de él primero. Junté las cuentas de banco que llevaba sin revisar. Casi $20,000 parados, esperando a que yo dejara de tener miedo. Me acordé de lo que dijo don Ernesto en la puerta. El nombre en el contrato es del hombre, y la mujer se queda sin nada cuando él decide irse. Tú tienes el nombre. Eso vale más de lo que crees. Toda mi vida había puesto mi nombre en cosas que servían para la vida de alguien más. Quería, por una vez, poner mi nombre en algo mío. Al día siguiente llamé a una agente de bienes raíces. Se llamaba Marisol, hablaba español como yo, y no le tembló la voz cuando le dije lo que tenía ahorrado. Con 20,000 de enganche no vas a comprar en un barrio bonito, me dijo de frente. Pero sí puedes comprar algo que se vuelva bonito. ¿Te asusta el trabajo? Llevo 9 años trabajando para otro. No me asusta trabajar para mí. Marisol se rió. Entonces te voy a enseñar una cosa. Me llevó al East End, del lado donde las casas todavía tenían las rejas oxidadas y los patios llenos de hierba, pero donde ya se veían 2 o 3 cafés nuevos y una cervecería en una bodega vieja. La gente joven estaba llegando. Los precios todavía no. Nos paramos frente a un dúplex de ladrillo, angosto, con la pintura descascarada y una teja floja en el techo. 2 puertas, una arriba y una abajo. Las ventanas estaban tapadas con cartón. El dueño murió y los hijos viven en otro estado, dijo Marisol. Lo quieren vender rápido. Está feo, pero la estructura es buena. 2 unidades. Vives en una, rentas la otra, y el inquilino te paga casi toda la hipoteca. Entré con cuidado. Olía a humedad y a polvo viejo. El piso de madera crujía. Algunas tablas estaban levantadas, y en la pared de la sala de abajo había una mancha de agua del tamaño de una puerta. Pero los techos eran altos. La luz entraba fuerte por las ventanas de atrás. Pasé la mano por el marco de una puerta, y sentí la madera maciza debajo del polvo, de esas que ya no se hacen. Me quedé parada en medio de esa sala destruida, con el crujido del piso bajo mis zapatos, y por primera vez en mucho tiempo imaginé algo que era solo mío. Me vi a mí misma con un rodillo de pintura en la mano, con las ventanas abiertas, con la mancha de agua tapada. No era un sueño bonito, era un plan. ¿Cuánto? Pregunté. Marisol me dijo la cifra. Estaba en el límite de lo que podía, pero cabía. Apenas, pero cabía. Esa noche no dormí pensando en la mancha de agua, en la teja floja, en todo lo que podía salir mal. Un hombre había dependido de mí durante 9 años y nunca me dio miedo cargarlo. ¿Por qué me daba miedo cargarme a mí misma? En la mañana llamé a Marisol antes de las 8. Hago la oferta, le dije. ¿Estás segura? Una vez que firmas el enganche, ese dinero se va. Me acordé de la cifra de la hoja de cálculo. $100,000 regalados a un hombre que me dijo que dejara de actuar como si fuera su dueña. 20,000 invertidos en algo con mi nombre en la escritura no me parecía un riesgo. Me parecía tarde. Nunca estuve más segura de nada. Firmé la oferta esa misma tarde, en el cofre del coche de Marisol, con una pluma que me prestó porque a mí me temblaban las manos. No de miedo, de otra cosa. De algo que no había sentido nunca. Mientras ponía mi nombre en el papel, me llegó un mensaje de un número que no reconocí. Scott, desde el teléfono de un amigo, porque yo lo había bloqueado. Me tengo que salir del departamento. No me alcanza para la renta yo solo. Espero que estés contenta. Miré el mensaje, miré la oferta firmada con mi nombre, y por primera vez la respuesta me salió sin rabia y sin dolor. No contesté nada. Guardé el teléfono y le pregunté a Marisol cuándo me daban las llaves. Me dieron las llaves un martes por la mañana. Eran 2 llaves viejas en un llavero de plástico despintado, y pesaban menos de lo que yo esperaba para todo lo que significaban. Me paré frente al dúplex, sola, y abrí la puerta de abajo. El olor a humedad me pegó en la cara, pero esta vez no me molestó. Ahora era mi humedad, en mi pared, en mi casa. Esa misma tarde llamé a Lucía. Trabajábamos juntas hacía años y era la única amiga que nunca me preguntó por qué seguía con Scott, porque desde el principio me había dicho lo que pensaba de él. Le mandé una foto de la sala destruida. Compré una casa, le escribí. Necesito manos. Llegó al día siguiente con ropa vieja, un termo de café y una caja de herramientas de su papá. Se quedó mirando la mancha de agua en la pared, el piso levantado, la teja floja que se veía desde adentro por un hoyo en el techo. «Estás loca», dijo. Y luego sonrió. «Me encanta. ¿Por dónde empezamos?» Empezamos por lo peor. Rentamos una máquina para lijar el piso y pasamos 2 fines de semana enteros de rodillas, arrancando las tablas podridas y reemplazándolas una por una. Se me llenaron las manos de ampollas. Se me metió aserrín en el pelo, en los ojos, en la garganta. En las noches me dolía la espalda de una manera que no había sentido nunca. Y aún así dormía como no dormía en años. Tapamos la mancha de agua después de arreglar la gotera del techo.
Yo subí al techo con Lucía sosteniéndome la escalera, cambié la teja floja con mis propias manos y sellé la orilla. Cuando bajé, estaba temblando y sudando, pero me quedé viendo ese pedazo de techo un rato largo. Lo había arreglado yo, sin llamarle a nadie para que lo hiciera por mí, sin pagarle a un hombre para que me dijera después que yo no entendía de esas cosas. ¿Te acuerdas cuando se descompuso la llave del baño en tu departamento? Me dijo Lucía pasándome una botella de agua. Scott estuvo 3 semanas diciendo que iban a arreglarla el fin de semana. Al final llamaste a un plomero y le pagaste tú. Me acordaba perfecto. Me acordaba de cada cosa que él iba a arreglar el fin de semana y que nunca arregló, de cada llave goteando, de cada foco fundido que yo terminaba cambiando parada en una silla mientras él ensayaba en la otra habitación. Ahora estaba arriba de un techo, con el sol pegándome en la nuca, haciendo yo sola lo que un hombre entero nunca hizo por mí en 9 años. Ya no me acuerdo de esa mujer, le dije. Y era casi verdad. Lucía se rió y me aventó un trapo para que me limpiara la cara. Seguimos trabajando hasta que se metió el sol, y al otro día volvimos, y al otro. La casa dejó de oler a humedad. Empezó a oler a pintura fresca y a madera nueva. Pintamos las 2 unidades de blanco. Compramos la pintura en oferta y la aplicamos nosotras mismas, con las ventanas abiertas y la música puesta, cantando las canciones que a Scott le parecían corrientes. La luz entraba por las ventanas de atrás y rebotaba en las paredes recién pintadas. Y la casa empezó a verse como yo la había imaginado el primer día, parada en medio del polvo. Fue un jueves, cuando estaba sola lijando el barandal de la entrada, que Scott apareció. No sé cómo me encontró. Después supe que se lo sacó a una prima mía en una fiesta, que le contó orgullosa que yo había comprado una casa. Llegó caminando por la banqueta con las manos en los bolsillos, más flaco, con la barba descuidada, y se paró frente a mi reja como si tuviera derecho a estar ahí. «Wow», dijo mirando la fachada. «Así que esto es lo que estabas haciendo». Dejé la lija sobre el escalón y me limpié las manos en el pantalón. No me levanté rápido. No sentí que se me acelerara el corazón como antes. Solo lo miré. «¿Qué quieres, Scott?» «Vine a hablar, a verte». Se pasó la mano por el pelo. «Bianca, la he pasado muy mal. Perdí el departamento, la banda me está corriendo, todo se fue al carajo desde que te fuiste. Y me puse a pensar. Yo fui un idiota. Tú tenías razón en todo». Ahí estaba, el tono. El mismo de siempre. Cambié, siguió. «En serio, déjame ayudarte con la casa. Yo sé de estas cosas. Puedo pintar, puedo cargar. Podemos hacerlo juntos, como antes». Me reí. No fuerte, no con burla. Se me salió sola, de lo absurdo que sonaba. «¿Como antes?», dije. «Como antes yo pagaba todo y tú descansabas en el sillón». «No, gracias. No es justo. Estoy tratando de arreglar las cosas». 9 años tuviste para arreglar las cosas. Bastaba con que tiraras tu propia basura. Tomé la lija otra vez. Ahora tengo una casa que arreglar y no necesito a nadie que me diga que no sé hacerlo. Scott se agarró de la reja con las 2 manos. Vi que traía las uñas sucias y la misma chamarra de siempre, la que yo le compré hace 4 años. «Perdí todo, Bianca», dijo, y bajó la voz como si eso fuera a ablandarme. «El departamento, la banda, estoy durmiendo en el sillón de Beto, no tengo a nadie». «¿Tienes a Beto?», contesté. Yo tampoco tenía a nadie cuando me quedé sola en ese departamento medio vacío. Me las arreglé. «Es diferente». «¿Por qué es diferente?». Abrió la boca y la volvió a cerrar. No tenía respuesta, porque la única respuesta era que él pensaba que yo estaba hecha para cargarlo, y él no estaba hecho para cargarse a sí mismo. Y esa respuesta ya no la podía decir en voz alta, porque yo estaba parada frente a él en la casa que compré sola, con las manos llenas de callos, demostrándole lo contrario. Se quedó ahí parado, esperando a que yo me ablandara, a que le abriera la reja, a que le dijera que subiera y viera lo que había hecho. Antes lo habría hecho. Antes habría sentido lástima, y le habría dado de comer y le habría lavado la ropa sucia que seguro traía en una mochila. Me acerqué a la reja. Él dio un paso, pensando que iba a abrirla. Pero puse la mano en el pasador, del lado de adentro, y lo miré a los ojos. «Esta puerta ahora es mía, Scott, y no te voy a abrir». Le cerré la reja en la cara, con calma, sin azotarla. Subí los escalones de mi casa, entré, y seguí lijando el barandal desde adentro mientras él seguía parado en la banqueta. Cuando volví a asomarme media hora después, ya se había ido. No sentí nada. Ni pena, ni ganas de llorar, ni el nudo en el estómago de todos esos años. Nada más el ardor de las ampollas en las manos y las ganas de terminar mi barandal antes de que se metiera el sol. La unidad de arriba quedó lista antes que la de abajo. Marisol me ayudó a poner el anuncio de renta un domingo en la noche. Tomamos fotos con la luz de la tarde entrando por las ventanas de atrás, las mismas que Lucía y yo habíamos lavado a mano. Para el martes ya tenía 5 personas queriendo verla. Las entrevisté yo. Marisol me enseñó qué preguntar, cómo pedir el comprobante de ingresos, cómo checar que la renta no fuera más de la tercera parte de lo que ganaban. Me sentí rara al principio, del otro lado de la mesa, siendo yo la que decidía. Toda mi vida había sido la que rogaba, la que se acomodaba a lo que otro quería. Ahora venían a mi casa a pedirme un lugar donde vivir, y yo era la que decía sí o no. La renté a una maestra joven que acababa de conseguir trabajo en una escuela del barrio. Traía todos sus papeles en orden, en una carpeta, y cuando vio la cocina se le llenaron los ojos de lágrimas. Me dijo que era la primera vez que iba a vivir sola, que siempre había vivido con su mamá o con un novio, y que nunca había tenido una llave que fuera nomás suya. Le entendí más de lo que ella se imaginó. El primer cheque de renta me llegó el 1 del mes. Puntual, deslizado por debajo de mi puerta en un sobre con mi nombre escrito a mano. Lo tuve en la mano un rato antes de depositarlo. No era mucho dinero, pero cubría casi toda la hipoteca. Por primera vez en mi vida, alguien me estaba pagando a mí, en lugar de yo pagar por alguien. Me senté en el escalón de mi casa, con el cheque entre los dedos, y me acordé de todas las quincenas que se me iban completas en la renta de un departamento que nunca fue mío. Ahora la maestra de arriba pagaba casi todo, y yo dormía abajo, en mi propia casa, con mi nombre en la escritura. Seguí viviendo apretada a propósito. No compré muebles nuevos. Cociné en casa, dejé de comprarme cosas que no necesitaba, y cada dólar que me sobraba lo metí en una cuenta aparte que no toqué para nada. Lucía se reía de mí porque yo apuntaba todo en la misma hoja de cálculo donde una vez sumé lo que le había regalado a Scott. Pero ahora los números iban para el otro lado. Crecían. Marisol me llamó a los 8 meses. «Hay otra casa», me dijo. 2 calles de la tuya. Una viejita se va a vivir con su hija y quiere vender rápido. Está mejor que la que compraste, y el barrio ya subió. Si te esperas 6 meses, va a costar el doble. Hice las cuentas esa noche, con lo que había ahorrado, con lo que valía ya mi dúplex, con la renta de la maestra entrando cada mes, me alcanzaba para el enganche. Me temblaban las manos otra vez, como en el cofre del coche cuando firmé la primera oferta, pero esta vez el miedo duró menos. «¿No es demasiado rápido?», me preguntó Lucía cuando le conté. «Apenas llevas 8 meses con la primera».
¿Sabes cuánto tiempo esperé para hacer algo por mí? Le contesté. 9 años, ya no quiero esperar. Ella me miró un rato y luego asintió. Está bien, entonces te ayudo con esta también. Compré la segunda casa. La renté completa a una familia que llevaba años buscando algo en esa zona. El señor trabajaba en la construcción, la señora limpiaba casas, y tenían 2 niños que necesitaban un patio. Me firmaron el contrato en la mesa de mi cocina, y el señor me dio la mano fuerte, con respeto, como se le da la mano a un dueño. 2 rentas entrando cada mes. 2 nombres pagándome a mí. De Scott me enteraba por pedazos, sin buscarlo. Mi prima, la misma que le había dado mi dirección, me contó en otra fiesta que Scott se había salido del departamento porque no le alcanzaba solo, tal como don Ernesto había dicho. La banda lo corrió de verdad. Andaba durmiendo en el sillón de un compañero, cargando su amplificador de casa en casa, tocando en bares por propinas. Pregunta por ti, me dijo mi prima, bajando la voz como si me diera una noticia importante. Dice que se arrepiente, que la banda no era nada sin él, que ahora sí va a grabar su disco. Ya sabes cómo es. Sí sabía cómo era. Lo había escuchado decir eso mismo 1000 veces, sentada en el sillón junto a él, creyéndole, pagándole el estudio para que lo grabara. El disco que nunca salió. El disco que siempre estaba a punto de salir. Qué bueno que se arrepiente, contesté, y le di un trago a mi refresco. Yo estoy ocupada. Y era verdad. No lo dije para presumir ni para lastimarlo. Es que de verdad estaba ocupada. Tenía 2 casas, 2 inquilinos, una gotera que arreglar en la de la maestra, y una tercera propiedad que ya empezaba a mirar con Marisol. La vida de Scott, que durante 9 años había sido el centro de la mía, ahora me llegaba como un chisme lejano en una fiesta, entre un taco y otro. Esa noche, manejando de regreso a mi casa, me di cuenta de algo. Durante todos esos años, yo había pensado que sin mí, Scott se iba a hundir, y por eso lo sostuve. Resultó que tenía razón, sin mí se hundió, pero yo había pensado que eso me iba a doler, y no me dolía, al contrario. Cada vez que sabía que él seguía en el sillón de alguien más, cargando su equipo de un lado a otro, yo abría mi propia puerta, con mi propia llave, y entraba a mi propia casa. Y eso me bastaba. Antes de dormir, abrí la hoja de cálculo. Sumé lo que valían ya mis 2 propiedades juntas. Le resté lo que debía al banco. El número que quedó era mío, todo mío, y no se lo debía a nadie. Lo miré hasta que se me cerraron los ojos. Nunca había dormido tan tranquila cargando tanto peso, porque por primera vez todo ese peso era mío, y lo estaba cargando por mí. Para cuando compré la tercera propiedad, ya no hacía todo sola. Marisol me presentó a una señora que manejaba las solicitudes de renta por mí. Recibía los papeles, checaba los ingresos, el historial, las referencias, y me pasaba solo a los que valían la pena. Se llamaba doña Carmen, y era seria como un juez. Yo firmaba la última decisión, pero ella filtraba todo antes. Un jueves, doña Carmen me mandó las solicitudes para la unidad de abajo de mi primer dúplex, la que yo había dejado de ocupar cuando me mudé a algo más grande. Eran 4 carpetas. Las abrí en la cocina, con un café, como cualquier otro día de trabajo. La tercera traía un nombre que me detuvo la mano en el aire. Scott. Su nombre completo, su fecha de nacimiento, la letra que reconocí de tantas notas que me dejó en el refrigerador pidiéndome cosas. Había aplicado para rentar el departamento de abajo de la casa que yo compré con el dinero que dejé de gastar en él. No sabía que era mía. Para él yo era una mujer que compró una casa, no una dueña con 3 propiedades y una administradora filtrando solicitudes. El anuncio salía a nombre de la administración, no al mío. Me quedé viendo la carpeta un rato largo. El café se me enfrió en la mano. Esperé a sentir algo. Rabia, satisfacción, ganas de reírme, lo que fuera. Durante 9 años ese nombre había sido lo primero que pensaba al despertar, y lo último antes de dormir. Ese nombre me había hecho pagar rentas, cancelar planes, encoger mi sillón a un rincón. Y ahora estaba en una carpeta sobre mi mesa, en la pila de solicitudes, esperando que yo decidiera. Pero lo que hice fue leer sus papeles como leía los de cualquier otro solicitante. Ingreso comprobable. Casi nada. Unas propinas de bares, sin recibos, sin contrato de trabajo, sin historial de renta a su nombre, porque nunca en su vida había tenido un contrato a su nombre, siempre había vivido bajo el mío, sin referencias. En el espacio de arrendador anterior, había puesto la dirección del departamento donde vivimos juntos, el que estaba a mi nombre. Cualquier dueño del mundo habría rechazado esa solicitud sin pensarlo. No calificaba, no tenía con qué pagar. Era exactamente el tipo de inquilino que doña Carmen me había enseñado a evitar. Puras ganas y ningún respaldo. Y ahí, sentada en mi cocina con su carpeta en las manos, entendí algo que en 9 años nunca había querido ver. Scott nunca había sido mi pareja. Había sido un inquilino que no pagaba. Vivía en mi vida como quería vivir en mi casa, sin poner un peso, sin firmar nada, esperando que yo cargara con todo mientras él descansaba. La diferencia era que antes yo no le cobraba. Antes yo hasta le daba las gracias por dejarme mantenerlo. Tomé mi pluma. En la parte de arriba de la carpeta, donde yo ponía mi decisión, escribí una sola palabra. Rechazada. Firmé abajo, con mi nombre, el mismo que él me dijo una vez que dejara de usar como si fuera su dueña. Le hablé a doña Carmen. El de la tercera solicitud no califica. No tiene ingreso comprobable ni historial. Mándale la carta de siempre. ¿Le pongo alguna razón especial?, preguntó ella, porque a veces yo agregaba una nota. Lo pensé un segundo. Podría haberle mandado un mensaje. Podría haberle dicho quién era la dueña. Podría haber disfrutado ese momento diciéndole a la cara que la casa donde quería vivir la había comprado con el dinero que él nunca me agradeció. No, dije. La carta normal. Nada más. Porque decirle habría sido darle importancia. Habría sido dejar que ese momento se tratara de él otra vez. Y ya no se trataba de él. Se trataba de una solicitud que no calificaba, entre otras 4, en un jueves cualquiera de trabajo. Doña Carmen le mandó la carta esa tarde. Su solicitud no fue aprobada. Le deseamos suerte en su búsqueda. Sin firma mía, sin una palabra de más. La misma carta que le habría llegado a cualquier extraño. Nunca supe si Scott se enteró de que la dueña era yo. Nunca me buscó para reclamarme, así que supongo que no. Se quedó con la idea de que simplemente no calificó, que otro dueño anónimo lo rechazó por no tener dinero, y siguió cargando su amplificador al siguiente bar, al siguiente sillón prestado. Lucía, que estaba del otro lado de la mesa llevando las cuentas, me vio guardar la carpeta de Scott en la pila de rechazadas. Me conocía demasiado bien. ¿Estás bien?, me preguntó. Estoy bien, le dije. Y me di cuenta, al decirlo, de que no estaba mintiendo. ¿Sabes qué es lo raro? Que no siento nada. Pensé que este día, si algún día pasaba, iba a sentir algo. Y nada. A lo mejor eso es lo que se siente cuando ya de verdad no te importa, dijo Lucía. Tenía razón, no era venganza. La venganza todavía tiene al otro adentro, todavía le da un lugar en tu cabeza.
Esto era otra cosa. Esto era que Scott ya no cabía ni en una de mis carpetas. Renté la unidad de abajo a un muchacho que acababa de entrar a trabajar en la cervecería de la esquina, con su contrato de trabajo, su historial limpio, y sus ganas de vivir cerca de donde trabajaba. Firmó feliz. Me pagó el primer mes por adelantado. Esa noche no abrí la hoja de cálculo para ver los números. Nada más me senté en el porche de mi casa nueva, la que tenía escalones anchos y un árbol enfrente, y me tomé un café viendo pasar los coches. 9 años me había tomado entender una cosa muy simple, la misma que doña Carmen aplicaba sin sentimentalismos a cada solicitud. No se puede vivir en una casa que no puedes sostener. Scott nunca pudo sostener nada. Yo aprendí a sostenerlo todo. Esa era toda la diferencia. Y me había costado 9 años y más de $100,000 aprenderla. Pasó poco más de un año desde la noche en que Scott se fue a dormir dándome la espalda, seguro de que había ganado. En ese año dejé de contar en departamentos rentados y empecé a contar en propiedades. 3, luego 4. Un dúplex, 2 casas chicas y un terreno que compré barato antes de que el barrio se llenara de cafés. Dejé mi trabajo de oficina el día que las rentas empezaron a darme más que mi sueldo. Ahora esto era mi trabajo. Comprar feo, arreglar, rentar, repetir. Marisol y yo nos volvimos socias en algunas compras. Doña Carmen manejaba a los inquilinos. Lucía dejó su empleo y se vino a trabajar conmigo de tiempo completo, llevando las cuentas en la misma hoja de cálculo que un día tuvo la lista de todo lo que le regalé a un hombre que me pidió que dejara de actuar como su dueña. El día que dejé mi trabajo de oficina, mi jefe me preguntó si estaba segura, que era un empleo estable, que no cualquiera lo conseguía. Le di las gracias y le dije que sí, que estaba segura. Salí del edificio y no sentí miedo, ni siquiera cuando pensé en que ya no habría quincena fija, porque la quincena fija nunca me había hecho libre, me había hecho aguantar. Ahora dependía de mí, de mis casas, de mi trabajo, y eso pesaba distinto. Pesaba bien. Durante todo ese año viví en la casa del porche ancho y el árbol enfrente. Estuvo bien. Pero yo quería una cosa más. No una casa para rentar. Una casa para mí. Para quedarme. La primera en mi vida que compraría no porque diera dinero, sino porque yo la quisiera. La encontré en Las Lomas, del lado donde la ciudad se abre y de noche se ven todas las luces. 3 recámaras, cocina grande, un patio de verdad con espacio para poner una mesa y sentarme a ver el atardecer. Un árbol viejo en el fondo. Ventanas altas por donde entraba la misma luz fuerte que un día me hizo imaginar algo mío, parada en medio del polvo de un dúplex destruido. El día de la firma me puse un vestido bueno. Manejé hasta la notaría en la camioneta que me había comprado unos meses antes, blanca, pagada de contado con mi dinero, sin deberle un centavo a nadie. En el estacionamiento me quedé un momento sentada al volante, viendo mis manos. Ya no tenían ampollas, pero seguían siendo las mismas manos que habían cambiado una teja, lijado un piso, cargado cubetas de pintura. Manos que sostenían cosas. Adentro me pasaron los papeles. La notaria me fue explicando cada hoja, y yo la escuchaba, pero por dentro estaba en otro lado. Estaba parada en la cocina de aquel departamento, con un plato sucio en la mano, escuchando a un hombre decirme desde el sillón que dejara de actuar como si fuera su dueña. Me acordé de cómo se me detuvo algo por dentro esa noche. Ahora entendía qué era. Era el momento en que dejé de ser dueña de él para empezar a ser dueña de mí. La escritura tenía un solo nombre, el mío, Bianca, sin nadie más. Firmé despacio, disfrutando cada letra, y cuando terminé, la mano no me tembló nada. La notaria me entregó las llaves y me dijo: «Felicidades, es toda suya, toda mía». Nunca 2 palabras me habían sabido tan bien. Esa misma tarde, saliendo de la notaría con las llaves de mi casa en la bolsa, me sonó el teléfono. Era mi prima, la de las fiestas. «¿Ya supiste de Scott?», me dijo con ese tono de quien cree que trae una bomba. «No, ¿qué con él?». «Sigue en el sillón de su compañero, el mismo después de todo este tiempo. Dice que va a grabar un disco que lo va a sacar de pobre. Lleva diciendo lo mismo 2 años». Hizo una pausa. Preguntó por ti otra vez. Le conté que compraste otra casa. Se quedó callado. Miré por la ventana del coche. Enfrente, la ciudad. En mi bolsa, las llaves de una casa en Las Lomas con mi nombre en la escritura. En la cochera de mi otra casa, una camioneta pagada. En el banco, el dinero de 5 propiedades trabajando para mí mientras yo dormía. «Dile que le deseo suerte con su disco», contesté. Y lo dije en serio. Ya no me costaba nada desearle suerte. Cuando alguien deja de tener poder sobre ti, hasta puedes darte el lujo de ser amable. Colgué y manejé a mi casa nueva. Entré con mi propia llave. Recorrí los cuartos vacíos, con el sonido de mis pasos rebotando en las paredes, imaginando dónde iría mi sillón de lectura. Ese que un día saqué del rincón para hacerle lugar al atril de una guitarra que no era mía. Esta vez el sillón iba a ir junto a la ventana grande, donde entra el sol de la tarde, en el mejor lugar de la casa. Salí al patio de atrás justo cuando el sol empezaba a bajar. Me senté en el escalón, sola, igual que aquella primera noche en el hotel. Pero esta vez la casa era mía. El escalón era mío. La vista era mía. Y no había nadie adentro esperando que yo le hiciera de cenar. Me acordé de la mujer que se quedó congelada frente a un fregadero, con un plato sucio en la mano, mientras un hombre en el sillón le decía que dejara de actuar como si fuera su dueña. Esa mujer creía que su valor estaba en cuánto podía cargar por alguien más. Le tomó 9 años, más de $100,000 y una casa destruida entender que estaba equivocada. Hoy manejo una camioneta blanca, pagada con mi trabajo, por las mismas calles donde antes gastaba mi quincena en la renta de un hombre que nunca fue mío. No lo hago para que nadie me vea. Firmo las escrituras con un solo nombre, el mío. Y esta vez ese nombre no sostiene la vida de nadie más que la mía. Resulta que las personas que te subestiman te hacen el favor más grande de tu vida. Te enseñan, sin querer, todo lo que eres capaz de cargar cuando por fin lo cargas para ti.